Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos los hermanos. Agradezco mucho al Señor que Él nos haya preparado en la agenda que Él prepara de antemano, como está escrito, esta oportunidad. Le agradezco mucho al hermano Ernesto que me puso por allá. Subir como palmera es como caer como coco, ¿verdad, hermano? Así que mejor vamos a orar juntos al Señor, vamos a confiarnos en su gracia, vamos a invocarle para expresarle nuestra confianza, para ponernos en su mano, porque Él ha prometido estar donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, ¿cómo no aprovechar para volvernos hacia Él de todo corazón, invocarle, pedirle que sea con nuestro espíritu, como le decía Pablo a Timoteo, ¿no? El Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Entonces, vamos a pedirle eso a nuestro Padre, que el Señor que mora ya en nosotros pueda moverse en nuestros espíritus, porque realmente el toque del Espíritu del Señor es el que hace la diferencia. Nosotros solo somos seres humanos, vasos de barro, pero Él nos creó para Él y Él prometió estar con nosotros todos los días. Entonces les ruego que cada uno libremente, como lo quiera hacer, me acompañe en esta oración al Señor. Querido Padre Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesús agradecemos tu presencia fiel. Venimos delante de ti solamente por la preciosa sangre del Cordero de Dios, que tú ves y pasas por alto lo que somos en nosotros mismos. Límpianos, Señor, con esa sangre, recíbenos en el nombre de tu Hijo y sé con nuestro espíritu, Señor. Tu Hijo sea con nosotros, tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos concedas la gracia de ser sensibles a ti, estar atentos a ti mismo, y que tú nos tomes de la mano y nos conduzcas. Sabemos que tú mismo eres la bendición, tú mismo eres la vida y te necesitamos a ti. Y te damos gracias, que no es por nuestros méritos, sino porque tú nos has llamado. Estamos delante de ti en Cristo Jesús. Señor, entregamos todo lo que atañe a nosotros en tus manos y que nos sigas cubriendo. Y también nos guardes del enemigo. Confiamos en ti y sabemos que tu gracia es suficiente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, todos los que puedan seguir con sus Biblias algunos versos que vamos a considerar, les rogaría que lo hiciéramos leyendo delante del Señor para que sea Él el que nos vaya ayudando en la lectura. Les ruego que me acompañen a la segunda epístola que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Es como una especie de testamento. Parece ser la última epístola que escribió Pablo. Siempre las últimas palabras suelen contener cosas de mucho valor. En el capítulo 1 quisiera que miráramos inicialmente los versículos 13 y 14, donde el apóstol le pide a Timoteo algo y le menciona algo.
verso 13, 2 Timoteo 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por estas palabras y también por otras, algunas recordaremos Dios mediante, nos damos cuenta cómo el Señor ha hecho a la iglesia, comenzando por el ministerio, pero del ministerio para el ministerio de toda la iglesia. El Señor ha hecho a la iglesia depositaria de un depósito. Primero, el Padre se lo dio al Hijo, y el Padre y el Hijo al Espíritu, y el Espíritu con el Hijo y el Padre, primeramente a los apóstoles, y de ahí pasó también a los ancianos que ellos reconocieron, y pasó a las iglesias por toda la tierra, y es un contenido riquísimo que viene del propio Dios y también con el cual el propio Dios viene, porque el Señor realmente quiere Él mismo revelarse y lo ha hecho, y también quiere darse a nosotros y lo ha hecho, se ha revelado y se ha dado a nosotros, su pueblo, por su Hijo y por su Espíritu, y también, claro, por su palabra. Por eso aquí habla de retener la forma de las sanas palabras, y dice Pablo que de mí oíste, que es el Evangelio que llegó a ser de Pablo, pero que lógicamente es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, el Evangelio de Cristo. Y hay también muchas otras expresiones acerca del Evangelio, el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia, etc. Y aquí quisiera llamar la atención a dos aspectos de este depósito. En otro lugar se le llama encomienda, y a veces, sin decir un nombre específico, lo da a entender como si fuese, voy a usar una palabra, una especie de paquete espiritual que ha sido confiado de Dios a nosotros con inescrutables riquezas. Es el botín de Cristo, un botín que se le llama en la Biblia inescrutable, insondable, o sea que uno no termina de llegar al fondo. Inclusive, aunque lo veamos todo, en pocos meses o quizá en un año tenemos que volver a leer de nuevo la Biblia, y la Biblia que hace años leemos sigue volviéndose nueva, aunque es la misma Biblia, gracias al contenido espiritual de lo que ella transmite. Entonces, por eso quería llamarles la atención aquí a un aspecto externo, vamos a decir ortodoxo, y a un aspecto interior que llamaríamos espiritual, aunque también lo ortodoxo es espiritual, como vamos a ver otros versos, pero aquí se refiere a la forma de las sanas palabras. Eso es a lo que estamos llamando ortodoxia. Podríamos decir que la ortodoxia del Espíritu es la palabra de Dios como la inspiró, como está escrita, especialmente el Nuevo Testamento, pero claro que el Nuevo Testamento se arraiga en el Antiguo, está previsto, preparado, profetizado, tipificado, y con la ayuda del Antiguo entendemos mejor el Nuevo, y con la ayuda del Nuevo entendemos mejor el Antiguo. Cuando los apóstoles se refieren a las Sagradas Escrituras, están pensando primeramente
en el Antiguo. Claro que Pedro también habla como si fueran escrituras, y lo son, las epístolas de Pablo, cuando dice que los indoctos tuercen las epístolas de Pablo como también las otras escrituras. Entonces, cuando habla de las otras, está hablando de las epístolas de Pablo como de las unas, junto con las otras. Entonces, el primer aspecto que leemos aquí, retén la forma de las sanas palabras, se refiere a ese aspecto ortodoxo. El Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, siempre habla de acuerdo con ellas. Y esa sería una de las maneras, no la única, pero una de las maneras con que Dios nos permite distinguir si realmente es el Espíritu Santo el que está hablando o no. Si es el Espíritu Santo, va a tener por lo menos 3 características. No digo que sean las únicas, en este momento quiero resaltar 3. Una, dice la Escritura que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir de que lo que realmente es del Espíritu Santo tiene el carácter y la naturaleza de Jesús. Si realmente es algo del Espíritu Santo, tiene que ser un espíritu limpio como el del Señor Jesús. No puede ser un espíritu astuto, no puede ser un espíritu desequilibrado. Tiene que ser un espíritu que haga fresca la presencia del Señor entre nosotros. Él está, pero es necesario que Él nos sensibilice para con su presencia, para con su naturaleza, para que los conozcamos a Él en su naturaleza, en el interior de nuestro ser. Y también el otro punto es que lo que del Espíritu es conforme a la Escritura, porque el Espíritu inspiró las Sagradas Escrituras. Y por tanto, el Espíritu Santo no va a contradecir las Escrituras. El Espíritu Santo nos va a llevar a un equilibrio de las Escrituras. Sí, a veces hay versículos que parecen o aparentan, y subrayo eso, ¿no? ¿Qué son? Solo a veces parecen o aparentan ser contradictorios, pero no lo son. La palabra de Dios no es contradictoria. A veces parece que es contradictoria sin serlo, pero realmente es complementaria. A veces hasta las variaciones no son para rivalizar, para escoger una en contra de otra, sino para enriquecer, porque el Señor siempre quiso, como Él mismo lo dice, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces el Señor se permite tener varios testigos. El arca la llevaban 4 levitas, así como ese testimonio del Hijo de Dios es sostenido por 4 evangelistas. Y uno cuenta las cosas desde su ángulo y desde su perspectiva, desde su trasfondo, desde su personalidad, desde sus necesidades, y quizá le llamen la atención ciertas frases de Jesús que a otro, que está en otro ángulo y con otro trasfondo, quizá no recuerde las mismas cosas. Voy a dar algunos ejemplos. Con 2 o 3 creo que sea suficiente. Cuando leemos, por ejemplo, las bienaventuranzas, tal como las recuerda Mateo, y las comparamos con las bienaventuranzas y ayes, como las recuerda Lucas, yo no voy a poner a pelear a Lucas con Mateo. Yo creo que el Espíritu Santo inspiró a Lucas y usó a Lucas desde su ángulo. Y también inspiró a Mateo desde el ángulo de Mateo. Solo que cuando Mateo recuerda las bienaventuranzas, bueno, parece que se olvidó de los ayes. En cambio, Lucas
mencionó las bienaventuranzas, pero mencionó también los ayes. Y no es que haya una contradicción. Lo que pasa está, imagínense que esta noche vamos a cenar con unos hermanos y comemos porotos con fideos y tomamos jugo de naranja y ensalada, y alguno llega y dice: oye, qué delicioso estaba esa ensalada. Y el otro le contó a su esposa que se comió unos fideos con porotos maravillosos, y el otro dice que tomó jugo de naranja. Y el hipercrítico dice: ellos se están contradiciendo, porque uno dice que tomaron jugo de naranja y el otro dice que fue porotos y el otro dice que fue ensalada. Realmente no se están contradiciendo, solamente que cada uno está subrayando lo que para él particularmente fue significativo, no está negando lo que los otros dijeron, solamente está enfatizando la parte que para él fue significativa. Entonces eso pasa cuando hay variantes que no son contradictorias, sino que enriquecen. Si seguimos ahí en las bienaventuranzas, podemos ver que Mateo pues había sido un publicano, él mismo lo dice, cuando aparece la lista de los apóstoles que aparece citada en Mateo, generalmente aparecen por parejas, porque el Señor los enviaba de dos en dos, y generalmente los 4 primeros fueron aquellas 2 parejas de hermanos que él llamó primero, Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan. A veces aparece Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, en fin, ellos, pero son los mismos 4. Después aparece entonces Felipe de Quinto generalmente, y Natanael, Bartolomé de Sexto, y en fin, aparece casi siempre el mismo orden. Jacobo de Alfeo siempre es el noveno, y en fin. Pero cuando llega a mencionar Mateo, la lista de los apóstoles, él, como era compañero especial de Tomás, pone a Tomás de séptimo, y él se pone de octavo y le agrega el publicano. Los demás dicen Leví, Mateo, pero no le recuerdan que era publicano, pero el propio Mateo no se olvida de dónde lo sacó el Señor. Entonces él dice Tomás y Mateo el publicano. Los demás dicen Mateo y Tomás. Todos los demás ponen de séptimo a Mateo y de octavo a Tomás, excepto el propio Mateo, que le rinde su honor, como dice, concediéndonos honra unos a los otros, prefiriendo al otro que ocupe antecedencia. Y Mateo, pues habiendo sido, como él lo dice, publicano, lógico que los publicanos tenían unos antecedentes, no habían sido personas muy pobres porque trabajaban en conexión con el imperio, y se suele decir de que ellos pagaban anticipados los impuestos del pueblo porque le era más fácil al imperio recibir de los publicanos y luego permitirle a los publicanos cobrarle el interés al pueblo. Así que el pueblo tenía que pagarle a los romanos y también a los publicanos. Por eso no gustaban de ellos. Y él era rico. Y por eso captó el espíritu de las palabras de Jesús, cuando en una de las bienaventuranzas que él cita de primero, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios, o el reino de los cielos, que es como lo menciona Mateo. Solo en los evangelios sinópticos aparece la expresión reino de los cielos, y si se considera los 114 dichos de Tomás, del llamado evangelio de Tomás, también Tomás habla del reino de los cielos como Mateo, porque andaban juntos, ¿no? Pero cuando lees la misma bienaventuranza en Lucas, Lucas era un médico y era una persona muy sensible a las necesidades sociales. Mateo dice pobres en espíritu, porque él era pobre en espíritu, pero no físicamente, había sido
anglicana. Lucas dice, bienaventurados los pobres. Punto. Hay una variante, pero no hay una contradicción. El Señor se interesa en los pobres y es lo que le llama la atención a Lucas, un testigo, pero Mateo comprende que personas que tienen algunas posesiones en espíritu también pueden ser pobres. Dice Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dice Lucas, bienaventurados los pobres. Y luego, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Eso de pobres en espíritu, o hambre y sed de justicia, no lo dice Lucas, lo dice Mateo. Pero las dos cosas son inspiradas y son complementarias. Seguramente que Jesús dio a entender los dos aspectos y por eso Él quiere que se dé el testimonio desde distintos ángulos. Y las personas son individuales y tienen su manera de ser y por eso se fijan en unos detalles. Por ejemplo, ninguno de los otros evangelios se acordó de la excepción en el asunto de matrimonio y divorcio. Marcos no cita la excepción, Lucas no cita la excepción. Cuando Pablo habla en Romanos 7 o en 1 Corintios 7 de este asunto, pues habla del régimen ordinario y el régimen mixto, pero no el de excepción. Pero Mateo 2 veces, en el capítulo 5, verso 32, y también en el capítulo 19, habla excepto en caso de. O sea, colocó la excepción que a él le llamó la atención y a otros no. No es que los otros mintieron, dijeron lo fundamental, pero por alguna razón el Espíritu Santo quiso que también la excepción que estableció el propio Dios a través de Jesucristo fuera registrada 2 veces por Mateo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta esos ejemplos de variantes y cosas, pero que son inspiradas por Dios. Y los testigos puestos cada uno en su ángulo, conociendo Dios la sensibilidad particular de cada uno y lo que cada uno aportaría. Entonces por eso el Señor le puso el peso del arca a 4 levitas. Uno adelante a la derecha, el otro a la izquierda y 2 atrás, también a la derecha y a la izquierda. Inclusive los 4 querubines que llevan el trono del Señor tienen 4 caras. Una cara es de león, la otra cara es de becerro, la otra es de hombre, la otra es de águila. Y había una gran coordinación porque ellos no se daban la vuelta, sino que cuando el Señor quería tomar la dirección del águila, iban derecho. Cuando quería tomar la dirección del hombre, iban derecho, no se daban vuelta. Cuando querían tomar la dirección del león o la del becerro, porque hay veces que es la hora del león y a veces la del becerro, de trabajo fuerte y sacrificio. A veces el rugido del león, proclamando la palabra del Señor. A veces parece que en las alturas, como las águilas, y otras veces con los pies en la tierra, como los hombres. Sin embargo, todos esos aspectos diferentes son aspectos coordinados por el mismo Señor. Hay la hora de Pedro, hay la hora de Pablo, hay la hora de Juan, en fin, cada cual tiene su hora y su parte, su función en el precioso y único cuerpo de Cristo que es la familia de Dios. Y el que mora en todos, pero que tiene que tener muchos para que toda su plenitud quepa, es el Señor. Y ahora que hablamos de plenitud, entonces por eso retén la forma de las sanas palabras.
la plenitud de la palabra de Dios, equilibrada, equilibrio y plenitud se relacionan mutuamente, como el candelero, que en el Antiguo Testamento la menorá representa al pueblo del Señor, en quien el Señor mora y se quiere revelar a través de él, dar que su pueblo dé testimonio de él, y también los candeleros en el Nuevo Testamento como iglesias con brazos en el centro derecha y en el centro izquierda, y brazos en la derecha y en la izquierda, inclusive en la ultraderecha y en la ultraizquierda. Por ejemplo, yo pienso que en la ultraderecha estaba el que había sido publicado, pero en la ultraizquierda estaba el que había sido Simón el Celote, los guerrilleros de la época. Uno había trabajado con el imperio y el otro contra el imperio, y el Señor Jesucristo los reunió en un mismo candelero, en una manzana, porque los puntos de unión de los brazos del candelero eran manzanas. Así que en la caña central había 3 manzanas. La de arriba unía a la centro derecha con la centro izquierda, porque el puro centro era la caña central. La segunda unía la derecha y la izquierda, sin centro y sin ultra. Y la tercera manzana de abajo unía las 2 ultras. Y cada manzana había también una en cada brazo. Así que había manzanas a la derecha y manzanas a la izquierda y manzanas en el centro, y eran 3, 3, 3, 9, como el fruto del Espíritu, como dice allí en Gálatas, ¿verdad? 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si usted se da cuenta, las manzanas son el fruto del manzano, y así se le llama al Señor por la amada en el Cantar de los Cantares. Dice que a la sombra del manzano se sentó y su fruto fue dulce a su paladar. Ahí nos está hablando de ese dispensarse de Cristo a su amada, dándole manzanas. Y esas manzanas representan el fruto del Espíritu. Así que ese candelero que representa a la iglesia del Señor en cada lugar es como si fuese un árbol de vida. Y hay manzanas en el centro. Yo pienso que la manzana del amor era aquella primera del centro que unía un lado con el otro y daba plenitud y equilibrio. Ya la segunda manzana, donde se contaba ya no el centro derecha y centro izquierda, sino la derecha y la izquierda, era la paz. Y aquella donde se juntaban los extremos, esa manzana era la paciencia. ¿Cómo necesitamos tener paciencia para incluir a todos los que el Señor Jesús incluyó en su cuerpo? Como dice el Señor, recibíos unos a otros como Cristo os recibió. Y el Señor recibió en la misma mesa Mateo el publicano y a Simón el Celote, que si se hubieran encontrado un tiempito antes, se hubieran matado, entre los dos. Pero el Señor trae el equilibrio en la plenitud. 7 lámparas en el candelero, el número 7, ese número de plenitud. Muchas cosas son hechas en 7, en la Biblia se completan con 7. Así que cuando hay plenitud, hay equilibrio. Y quiero que veamos otro verso que nos habla de la plenitud de ese depósito. Por ahora veamos que el depósito tiene una ortodoxia externa, que es la propia palabra de Dios, y también una realidad interna, porque el Señor, las palabras suyas son espíritu y son vida. Y ese espíritu y vida de la palabra es lo propio del ministerio del Nuevo Testamento, a diferencia del ministerio del Antiguo Testamento. El ministerio del Nuevo Testamento es ministrar la palabra de Dios
que es espíritu y que es vida. Y por eso dice en el verso 13 aquí, que esas sanas palabras que oyó Timoteo de Pablo no eran solamente palabras, sino que eran palabras en la fe. Y también eran palabras en el amor. Y la fe es en Cristo. Y el amor es en Cristo. Y luego cuando dice guarda el buen depósito, le agrega esta frase tan importante. Ese depósito es ese paquete completo de todo lo que el Padre le dio al Hijo para que sea nuestro por el Espíritu. Y estamos solamente tomando conciencia de la existencia de ese depósito, que es un botín riquísimo, que después habrá que destaparlo, regalo por regalo. Como cuando hay un baby shower, no sé si aquí también se usa esa palabra, cuando van a ser un niño y se juntan los hermanos, los amigos, y uno trae unos regalitos, otro, y se reúnen y toman alguna cosa y se van sacando los regalitos uno por uno. Así son las inescrutables riquezas de Cristo, que nos vienen de Dios y del botín de Cristo, también de la conquista humana en Dios que el Señor Jesucristo obtuvo a nuestro favor, tanto en la vida como en la muerte. Como Él decía, Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, Él es santo, Él se santificó para santificar. Él es también no solo el santo, sino el que santifica. Cristo es nuestra santificación. Y eso es parte del botín. Él es nuestra justificación también. Él es nuestra sabiduría, empezó por ahí. Él es nuestra redención. O sea que ese contenido es Dios y Cristo por el Espíritu en nuestros espíritus, en nuestras almas, en nuestros cuerpos, en nuestra influencia, no solo individual, sino también colectivamente, y no solo en porciones, sino en la integridad del único cuerpo de Cristo. El buen depósito. Y dice acá que el buen depósito se guarda por medio del Espíritu. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Quiere decir que el depósito es algo más que aprenderse la misa en latín, para que la ortodoxia no se pierda, pero si ni siquiera se comprende. Puede ser que un lorito se aprenda el credo de memoria y no cometa ninguna herejía cuando lo recita, pero él ni siquiera sabe lo que está recitando. Y hace mucho le pasaba eso cuando se recitaba en latín para que no hubiera herejías, pero nadie sabía ni qué era la verdad, ni qué era la herejía, aunque repitiera de memoria el latín. Entonces ahí nos damos cuenta que el depósito del Señor no son solamente palabras, sino la realidad espiritual de esas palabras. Y por eso lo que hace fresco el depósito es siempre el Espíritu. Por eso debemos invocar al Señor en simplicidad, pero creyendo de verdad, para que Él haga viva la palabra de siempre, que sea fresca, la frescura de la palabra, y esa frescura es lo propio del ministerio del nuevo pacto. Esa frescura es el propio Señor, es el propio Espíritu, es el propio Dios. Entonces, les ruego que me acompañen a otro pasaje donde esto que aquí mencionamos se presenta también en un pasaje paralelo que enriquece, que complementa. Entonces les ruego que vamos a la primera epístola que Pablo le escribió a los Corintios y vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Pablo comienza allí haciendo una diferencia entre la sabiduría de los hombres
y la sabiduría que viene de Dios, lo mismo que hacía Santiago cuando hablaba de la sabiduría que viene de lo alto y la otra que él le llama con un adjetivo fuerte, de animal, terrenal y diabólica. No voy a leer todo el capítulo, para ganar un poquito de tiempo vamos a comenzar desde el versículo 9. Antes bien, o sea, está contrastando la sabiduría de Dios con la del mundo de los príncipes de este siglo, la natural, a diferencia de la espiritual, o sea, la de Dios, o sea, Cristo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, o sea, a la iglesia, el pueblo de Dios, por el Espíritu. Una cosa es la palabra de Dios, sin ser tocada, sin ser entendida, solo repetida, sin luz. Y otra cosa es la misma palabra siéndonos iluminada por el Espíritu Santo, que es el que guarda la frescura del depósito y de las sanas palabras, y es lo que debemos buscar. No voy a hacer una diferencia entre la palabra y el Espíritu, no. La palabra, así como está, es inspirada por el Espíritu Santo, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine cada vez más. Por eso al principio mencionábamos que la Biblia parece siempre nueva, porque en la medida que vamos creciendo espiritualmente vamos captando más. La Biblia es una sola, Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos, Yahvé, Jehová, en él no hay mudanza ni sombra de variación, pero su revelación a nosotros desde la palabra es progresiva, es decir, vamos entendiendo cada vez más la Biblia de siempre, y siempre dice lo mismo, pero cada vez entendemos mejor lo que dice, gracias al Espíritu Santo. O sea que para leer la Biblia no hay que confiarnos solamente en nuestra propia prudencia, hay que invocar al Señor y decir, Señor, quiero leer tu palabra contigo, no quiero leer solo, quiero que tú me hagas entender lo que yo entiendo. Y no voy a confiar solo en mí mismo, aunque voy a hacer uso de todas las capacidades que me diste, quiero que tú estés conmigo, tú has prometido. Tú dijiste que te pidamos sabiduría y que tú eres generoso para darnos. Entonces nos volvemos al Señor el Espíritu, porque Él mora dentro de nosotros. Y empezamos a leer con Él. No para cumplir un deber religioso, bueno, voy a cumplir hoy el día 31, entonces me toca el Proverbios 31. Y así a veces queremos leer la Biblia como por obligación, como si fuera un deber estoico. Pero la Biblia es como almorzar, como desayunar, saboreando las cosas, con el Señor, comiendo con Él, bebiendo con Él. Entonces Él nos puede detener en un versículo que a veces leemos muy rápido pensando que lo hemos entendido, y de pronto el Espíritu Santo nos coloca un freno y nos hace regresar. Hijo, vuelve a leer de nuevo este verso, léelo más despacio, no estás cumpliendo ningún deber, lo que importa es que me oigas a mí cuando me lees. Por eso el Señor Jesús decía eso, ¿no? Que era muy importante las Escrituras y el poder de Dios, juntos los dos. Entonces seguimos acá para ver esos dos aspectos del depósito. Ahora en el verso 11, porque, y empieza a explicarnos por qué es el Espíritu el que revela lo profundo de Dios, que solo Dios lo conoce.
Porque ¿quién de los hombres, como el hombre fue hecho a la imagen de Dios? Entonces, él está haciendo una analogía entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de los hombres. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Gracias a Dios que todos los hijos lo tienen. Y nosotros, eso es la iglesia, no hemos recibido, y espero que esto sea verdad con nosotros, no recibir el espíritu del mundo, porque sabemos quién es el espíritu que opera en el mundo. Y no lo podemos recibir, ni guiarnos por los paradigmas del mundo, ni tratar de congeniar o de contemporizar, porque nosotros no somos del tiempo, nosotros somos de la vida eterna. Y la vida eterna es válida para todos los tiempos y es la misma. Y debemos estar unidos al Señor en la vida, en el Espíritu y en la palabra. Y así hablarle al mundo con las palabras que inspira el Espíritu y no la sabiduría humana. Entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino, voy a decir lo que está implícito, aunque no explícito, lo voy a hacer explícito. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino sí hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Entonces note lo que decía Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace vivo y fresco ese depósito de la palabra de Dios. Y ahora dice aquí, el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos, y mire aquí el depósito, lo que Dios nos ha concedido. Ese es el depósito, ese es el buen depósito. Lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cómo vamos entendiendo el amor de Dios? ¿Y cómo lo vamos experimentando? Sino por la acción del Espíritu. Jesucristo dijo que sobre la roca de la revelación de Jesucristo edificaría su iglesia. ¿Ven? Cuando en el pasaje de Mateo 16 habla con los apóstoles y les hace preguntas, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles, con mucha cortesía y diplomacia, le contaron las cosas no tan malas que decían de él, que era Jeremías o Elías el que hacía sus obras por Belcebú, y esas cosas no se las dijeron. Y Jesús hizo una diferencia, aunque también los apóstoles eran hombres como los demás hombres, pero no como los demás hombres, perdonen esa paradoja. Eran hombres, pero habían recibido algo del cielo. Entonces él hace la diferencia. ¿Qué dicen los hombres y ahora qué dicen ustedes? Y ahí Pedro dijo algo que no lo habían dicho antes. Claro, cuando leemos Juan también vemos que Andrés andaba con Juan y hablaron y este es el Hijo de Dios y tal, por revelación. Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no lo dijo repitiendo a nadie, como Pablo también habla de lo mismo en la carta a los Gálatas, cuando plació o plugo el Señor revelar a su Hijo en mí. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahí está Pablo aludiendo a las palabras de Jesús a Pedro. Y esto no te lo reveló carne ni sangre. No estás repitiendo de memoria un credo que otros te han
opuesto. Si concuerdas con otros, es porque tú mismo has tenido revelación o iluminación directa del Espíritu y por eso concuerdas con tus hermanos. Cada uno tiene que conocer al Señor. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, la misma expresión de Pablo en Gálatas. Tració a Dios revelar a su Hijo en mí. No consulté enseguida con carne y sangre. Estuvo 3 años en Arabia. Claro, después el mismo Señor le dice: mira, y era el tercer punto característico de lo que es el Espíritu. Primer punto, tiene la naturaleza de Cristo. Segundo punto, concuerda con las Sagradas Escrituras. Tercer punto, como el Espíritu Santo mora en el cuerpo de Cristo y hay hermanos maduros en el cuerpo de Cristo que andan en el Espíritu, cuando algo te ha revelado el Espíritu Santo, esas 3 cosas concuerdan. Ese consenso en el Espíritu de los hermanos maduros de la iglesia que andan en espíritu, porque a veces los niños en espíritu son carnales sin dejar de ser hijos, como dice Pablo a los Corintios, que había niños en Cristo que eran carnales, niños en Cristo. Pero cuando hay comunicación con Dios, con la palabra, también hay comunión en el Espíritu con los santos del cuerpo de Cristo, y nos damos cuenta que estamos en el mismo Espíritu, porque el mismo Espíritu ha operado en nosotros, como dice Pablo: el que actuó en Pedro también actuó en mí. Pedro actuó para con los judíos, con la circuncisión; Pablo actuó para con los gentiles, la incircuncisión, pero actuó el Señor. Dios actuó, el Espíritu se movió, nos tocó y nos iluminó, nos hizo más propia su palabra. Ahora ya no está solo en la Biblia, sino que está en nuestro corazón también. No voy a poner las experiencias en lugar de la Biblia, pero las experiencias verdaderas existen y son bíblicas, espirituales y bíblicas. No podemos confiar en cosas que se le llaman espirituales y contradicen la Biblia, porque lo verdaderamente espiritual es bíblico, pero todo lo de Dios es espiritual, pero no todo lo espiritual es de Dios, porque hay espíritus rebeldes y algunos anticristos que pretenden pasarse por Dios. Y los falsos profetas dicen: así dijo Jehová, y Jehová no los envió. Así que entonces la espiritualidad legítima tiene el carácter de Cristo, es bíblica y da verdadero testimonio al Espíritu Santo, en el espíritu de los hermanos que están en el Espíritu. Es como la luz verde de un semáforo. Tú estás en espíritu, tienes vida y paz. Claro que hay personas que están en error y tienen también vida y paz así exteriormente, porque si en verdad tendieran al mover del espíritu en su conciencia, se darían cuenta que hay una lucecita roja diciendo: cuidado. El semáforo tiene 3 colores, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo. El verde dice: hay libertad para pasar, no hay peligro. En cambio el amarillo dice: mire, ande con cuidado acá, mire bien, a ver, si no vienen carros, pues no pase, no se choca. Pero el rojo dice: frene ya, cierre la boca, abra los ojos, analice, cuidado, pare. Y Dios a su pueblo, en el Antiguo Testamento era una figura, pero en el Nuevo Testamento esa figura es una realidad espiritual. Dios le dio también a su pueblo un semáforo un poco más complicado, porque el Brit Tumim no tenía solo 3 colores, sino 12. El pectoral
del juicio. Urim, luces. Tumim, perfecciones. Y se consultaba a Dios, y Dios hablaba en la armonía del reflejo de la luz divina en el corazón del sacerdocio, que en el Antiguo Testamento era de Aarón, en el Nuevo Testamento de la Iglesia. Cada tribu estaba representada en una piedra, y en la Nueva Jerusalén, en el muro, en los fundamentos de ese muro, cada piedra tenía el nombre de un apóstol. Cada piedra es individual, tiene su diseño interior, como estamos hablando ahora de las variantes, de los distintos testigos, del trasfondo diferente de los siervos de Dios, desde el ángulo en que cada uno fue colocado y hecho sensible en ciertos aspectos. Y entonces la armonía de las luces y las perfecciones mostraba si Dios estaba aprobando o desaprobando. O sea que el semáforo del Nuevo Testamento es ese concilio espiritual de la luz que nos hace llegar a un acuerdo, como dice Hechos 15. Ha parecido bien al Espíritu Santo, que es el que refleja la luz, y a nosotros, o sea, la comunión de los siervos de Dios. Y dice también, habiendo llegado a un acuerdo. O sea que el Espíritu Santo fue llevando a sus siervos a un acuerdo según el Espíritu. Porque a veces nosotros estamos ladeados, no siempre la conciencia humana está en el Espíritu Santo. Pablo dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pero algunos tienen mala conciencia y algunos tienen la conciencia corrompida y algunos tienen la conciencia cauterizada, y el Señor tiene que corregir nuestra conciencia, como lo hace, por ejemplo, en Mateo 23, donde estábamos en un mundo tan distorsionado por la inercia religiosa que no teníamos una comunión directa con Dios y con su palabra, de manera que colábamos el mosquito y tragábamos el camello. ¿No dice así? ¿No dice que le llamábamos mayor a lo menor y menor a lo mayor? ¿No dice así? ¿Qué es lo mayor? El oro, el oro. ¿Cómo que el oro? El templo es el que santifica el oro. ¿Qué es mayor, la ofrenda o el altar? El oro, la ofrenda. No. Mayor es el altar que la ofrenda, porque el altar es el que consagra la ofrenda. El templo es el que consagra el oro. Pero ellos decían que mayor era el oro y mayor era la ofrenda, y que eso del templo y el altar como que no les importaba mucho. En cambio, los hijos de Sadón, aquellos más íntimos de Dios en el sacerdocio, en las cámaras interiores, como aparece allá en el templo de Ezequiel, no de él, sino en el libro de Ezequiel, dice que esos hijos de Sadoc hacían la guardia del templo y la guardia del altar, que era lo esencial. Los otros habían estado con muchas iniquidades y las tuvieron que llevar, y solo podían trabajar un poquito en la periferia. No tenían intimidad con el Señor como los hijos de Sadoc, aunque eran igualmente sacerdotes. Pero a veces nuestra idolatría, lo que amamos más que al Señor, nos aleja del Señor y discernimos menos las cosas. Entonces el Señor tiene que trabajar con nosotros. Tiene que traernos cerca de Él, donde está la luz y la revelación de Cristo, como decía el Señor a Mateo. No te lo reveló carne ni sangre. Esto no lo estás solamente repitiendo de memoria. Te aprendiste el credo o te aprendiste la misa en latín.
Y claro, para concordar con las autoridades, tú te cuadriculas a los hombres por temor del hombre. Pero el que sirve a los hombres no es siervo de Cristo. Hay que acomodarse al Señor mismo y ser fieles a Él y a su palabra y andar a la luz que vamos recibiendo del Señor, o si no nos vamos a quedar estancados. Hay que seguir al Señor mismo en el Espíritu y según la palabra. Y los verdaderos siervos de Dios promueven eso. No vamos a cuadricular a las demás personas obligándoles que repitan lo que nosotros decimos. No, queremos estar de acuerdo porque el mismo Espíritu nos llevó a ese acuerdo. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado a un acuerdo, no imponeros un montón de reglas, sino lo mínimo necesario. Dije con mis palabras algo así. Urí, Tumí. Juntos en el concilio escuchamos a Pablo, habían luces. Y cuando escuchamos a Santiago, también habían luces. Y cuando escuchamos a Pedro y a Bernabé, qué lindo es recibir lo que cada hermano tiene del Señor. Pero esa es una parte. La parte no es toda la torta. El ministerio del nuevo pacto es como una torta. Voy a leer unos versos que ustedes conocen. Ya volveremos aquí al capítulo 2 de Corintios, pero permítanme que leamos juntos, si desean acompañarlo, en Hechos. Y quiero llamar la atención en el capítulo 1 a 2 versículos y después en 2 Corintios. Ojalá si me olvido sin querer me recuerdan, hermano, se me olvidó de 2 Corintios. Entraremos aquí en Hechos. Voy a leer el verso 15 para llegar al 17. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y note esta expresión, esta conciencia que tenía Pedro. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea que el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la justificación, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la palabra y del Espíritu, el ministerio del cuerpo de Cristo, lo tienen todos los miembros del cuerpo. Y claro que hay unos que son llamados como apóstoles. El hermano me llama apóstol, eso es cosa del hermano, yo no he dicho eso, por favor. No vayan a andar diciendo el apóstol y suficiente con ser un hermano, o solo yo, tranquilo. Pero Él envía apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para ocupar ellos solos el ministerio? No, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? No solo para ser un buen papá, una buena esposa, lo cual está incluido, un buen ciudadano, todo eso está incluido, pero no es solo eso. Perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, de la edificación de ¿qué? ¿De qué? ¿Edificar qué? El cuerpo de Cristo. Entonces el ministerio de los santos es edificar el cuerpo de Cristo. Los santos de todos, del cuerpo. Pero claro que Dios le regala para ayudar al cuerpo, le regala hermanos, apóstoles o profetas o evangelistas o pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, los santos.
Por eso se habla de el ministerio del cuerpo, el ministerio de justificación, de reconciliación, de la palabra, del Espíritu. Ese es el ministerio del nuevo pacto y es para todo el cuerpo. Claro que algunos tienen un llamamiento en función de los otros, son un poco más antiguos quizá, y también han recibido una preparación que les ha dado el Señor para cumplir un pedacito de su función que es apenas un pedazo de la función del cuerpo íntegro, porque en Romanos Pablo dice que todos juntos debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, que es el sacrificio de todo el cuerpo de Cristo, la vida de Cristo, formada y expresada a través de la iglesia. Y claro que no le pongo títulos porque se quedan muchos verdaderos afuera. Y si le pongo personería jurídica, se quedan todavía más verdaderos afuera. Entonces, me refiero al cuerpo de Cristo del que habla la Biblia. Entonces, hermanos, aquí habla, era contado con nosotros. Noten, aunque uno era Pedro, el otro era Jacobo, el otro era Felipe, ellos contaban uno con el otro, habiendo llegado a un acuerdo, ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros tantas demasiadas cargas, exagerar todas las, querer legislar acerca de todas las minucias en lugar del Espíritu Santo y en lugar de los otros. Lo necesario, lo fundamental, aquello que sin eso se sale uno del Señor. Pero si uno come todo y otro solo come legumbres, pues el Señor salvó a vegetarianos y a carnívoros. Hay cosas que son palabra de Dios, pero no son las fundamentales. No podemos poner las estacas del atrio en lugar del arca. No, el arca de madera y de oro. Vamos a decir primero de oro por dentro, la identidad del Hijo, como el Hijo eterno, verbo eterno de Dios. Se encarnó, ahí está la madera, pero fue glorificado, ahí está otra vez el oro por fuera. Y luego está el propiciatorio mostrando la obra completa, porque el derramamiento de la sangre es en el atrio, pero el sumo sacerdote resucitado la introdujo en el Santísimo. Entonces, la sangre, el propiciatorio, representa la obra completa de Cristo, así como el arca representa la persona divina humana de Cristo, su obra de muerte, resurrección y ascensión, por medio de quien somos aceptos, perdonados y también regenerados. La obra de la sangre, la de la cruz, la del Espíritu. Hay cosas que recibimos por la sangre y cosas que recibimos por el Espíritu. Por ejemplo, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo, la vivificación de nuestros cuerpos mortales, la unidad del cuerpo de Cristo es por el Espíritu. Necesitamos que el que murió, el Hijo de Dios, también hubiera resucitado y ascendido, interceda, sea el mediador, el precursor, el sumo sacerdote y todos esos otros aspectos del ministerio celestial de Cristo y no solo del terrenal, tener todos los aspectos. Por eso Dios estableció 7 fiestas para celebrar la plenitud de Cristo. La primera era la de la Pascua, después después primicias, que es resurrección, Pentecostés, trompetas después de Pentecostés, no antes, Yom Kippur, Sukkot, todos son aspectos de la gesta de Cristo, la plenitud de Cristo, que eso ha sido confiado como depósito a la Iglesia, para disfrutar de su persona en su divinidad y humanidad, todo lo que consiguió como hombre. Por ellos me santifico
sacrificio para que ellos sean santificados, y también muere. Y en la muerte hay tantas cosas que hizo, no solo perdonarnos de los pecados, sino también crucificar el viejo hombre, y también librarnos del presente siglo malo, y crucificarnos al mundo, y crucificar el mundo a nosotros, y hacer que las cosas viejas pasen, y un montón de cosas que la palabra dice que fueron hechas en la cruz. Y por eso tantas clases de sacrificios en Levítico y en otras partes de la Biblia, representando distintos aspectos del único y suficiente sacrificio de Cristo. Eso es parte del depósito. La persona divina humana es lo primero que menciona Pablo cuando le va a recordar a los corintios el Evangelio. Os declaro, pues, hermanos, el Evangelio que recibisteis, en el cual, si permanecéis, sois salvos. Y empieza Cristo, ahí está, divino y humano, Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. No dos personas, la misma persona con dos naturalezas. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció. Eso es lo central por donde comienza el Evangelio. Por eso en el lugar santísimo estaba el arca. Ya después en el lugar santo estaba frente a frente la mesa de los panes de la proposición y el candelero y el altar de oro, donde estaba el incensario que nos introducía desde el santo al santísimo. A veces estamos en el alma, en nuestro yo, en nuestro cansancio, en nuestra confusión, pero comenzamos a orar en el nombre del Señor, a levantar ese incensario, su presencia, y la palabra y la dirección de Dios nos introduce al Santísimo. Y por eso es que dice en Éxodo que el incensario era del lugar santo, pero en Hebreos dice que era del lugar santísimo. Y no es que haya contradicción, sino que todo se preparaba en el lugar santo, pero se introducía y nos introduce en el lugar santísimo, porque el sacerdote es Cristo, que nos lleva sobre sus hombros y en su pecho, nos resucita con Él y nos sienta con Él en los lugares celestiales, en el lugar santísimo, por ahora en espíritu, pero será también a lo largo de nuestra vida, nuestra alma, y cuando Él venga, incluso con nuestro cuerpo, pero ahora glorificado, va a llevar muchos hijos e hijas a la gloria. El Señor se centra en ese trabajo del Santísimo, y ese es el asunto central, fundamental, el fundamento sobre el cual cada uno mire cómo se edifica, pero en el fundamento nadie puede hacer cada uno como le parezca. No. Respecto al fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, sobre ese fundamento, cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Porque también nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo para recibir del Señor galardón. Y ojalá sea solo galardón, pero dice, según lo que haya hecho sea bueno, ahí sí hay galardón, pero sea malo, reciba según lo malo que ha hecho, porque la salvación no es por obras, pero el galardón sí es por obras. Y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. O sea que el galardón de los salvados por gracia, sin obras, será un lugar en el reino. Nadie se salva por obras. Por gracia sois salvos. Esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pero inmediatamente dice que somos poema suyo. Es la palabra poema suyo. En Cristo, y dice, para
las buenas obras preparadas de antemano. O sea que los salvos no nos salvamos por buenas obras, pero sí nos salvamos para buenas obras. Somos salvos gratuitamente por su sangre. El Espíritu Santo es un regalo. Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Pero ahora que recibimos el Espíritu produce fruto. Y ese fruto no es la salvación. La salvación es un regalo. Pero el fruto es el servicio de los salvados por gracia que el Padre va a galardonar en el reino. En cambio, la salvación es un regalo. Primero los Corintios 3, si la obra, no está hablando de la fe, si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, pero no de la salvación. Sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por prueba. O sea que ve la diferencia entre la salvación, que es un regalo, y el galardón de los salvos por gracia, que le sirvieron por amor a Dios, y Dios quiso recompensarlo. Hijo, ¿qué hiciste con la mina que te di para que negociaras? Señor, tu mina produjo 10 minas. Bien hecho, siervo. Fiel, verdadero, fuiste fiel en lo poco. Sé sobre 10 ciudades. ¿Y tú qué hiciste? Señor, tu mina produjo 5 minas. Tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Y tú? Ah, Señor, sabía que eras hombre duro, que quieres cosechar donde no sembraste, así que guardé la mina aquí en el pañuelo, ¿verdad? Tómala aquí. Debías haberla puesto a trabajar con los banqueros para que cuando yo venga reciba algunos intereses. O sea que somos salvos, no por obra, sino por fe, por gracia. Pero somos salvos para buenas obras. La salvación es un regalo que se recibe por fe, pero cuando nacemos de nuevo, somos constituidos en miembros del cuerpo para considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, presentarnos como resurrectos y nuestros miembros como instrumentos de justicia para fruto. Ese es Romanos 6. El Evangelio no solo nos perdona, el Evangelio también nos regenera, nos hace hijos, hijas, nos hace miembros de un cuerpo, súbditos de un rey, hijos maduros a quienes se les confía trabajos, no para ser salvos, sino porque son salvos. Ahora pueden decirle a otros cómo ser salvos. No para salvarse, sino porque fueron salvos. Y ese trabajo de los hijos salvos por gracia, gratuitamente, por medio de la fe, ese trabajo de ellos va a ser galardonado con un lugar en el reino. Por eso en el reino va a haber ciertas categorías, perdónenme que lo diga así, no es para ser clasista, sino que Dios es justo también. Dice el Señor en Apocalipsis, cuando le habla a Tiatira: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como yo la he recibido de mi Padre. O sea que los vencedores que hacen las obras de Cristo con Él, como Cristo hacía las obras del Padre con Él, el Padre ama al Hijo y le muestra lo que el Padre hace para que el Hijo lo haga igualmente con el Padre, junto con Él. Y así también Cristo nos muestra lo que Él hace para que lo hagamos juntamente con Él. No para ser salvos, porque si no somos salvos no podemos hacer nada con Él. Pero, siendo ya salvos, le servimos y Él lo galardonará.
en el tribunal de Cristo, que no es el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es después del milenio, pero el tribunal de Cristo es antes del milenio, porque ahí Él va a decir a quién le tocan qué ciudades, quiénes serán los gobernadores o los alcaldes o del gabinete. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, volvamos ahora, y perdónenme que me haya alargado, se me ha olvidado mirar el reloj. Déjenme terminar el capítulo 2 de la primera de los Corintios. Los dos aspectos del depósito, lo interior y lo exterior. Ahora llegamos al 12, verso 12, la última frase. El Espíritu proviene de Dios para que sepamos, y aquí está el depósito, lo que Dios nos ha concedido. Eso no son solo palabras. Y no es solo la Biblia, es Dios mismo, nuestro Padre, que mora en nosotros, según la Biblia. Es el Hijo que mora en nosotros. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es el Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu, son los dones y manifestaciones del Espíritu, es la revelación acerca de la palabra de Dios, las sanas palabras oídas de los apóstoles en la fe y en el amor que son en Cristo Jesús. Cada uno es en Cristo. Y ahora mire esos dos aspectos aquí. Lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Bueno, es el ortodoxo. El contenido es la realidad del Espíritu, la realidad del amor, la realidad de la gracia, la realidad de todo el Nuevo Testamento. Lo cual también hablamos. Por eso Pablo decía, no solo guardar el buen depósito por el Espíritu, sino retener la forma de las sanas palabras. La forma de las sanas palabras, el ortodoxia. Pero es una ortodoxia viva, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué dice acá? Lo que Dios nos ha concedido lo hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras, voy a hacer esto implícito, aunque está implícito, las palabras que enseña el Espíritu. ¿Cuáles son las palabras que enseña el Espíritu? Aquí están en la Biblia. Solo que el Espíritu Santo las hace frescas, las hace vivas, nos ilumina, nos involucra, nos da vida, nos nutre. Entonces vemos que las dos cosas, tanto la ortodoxia exterior como su contenido en vida y espíritu, se acomodan mutuamente y las dos cosas son espirituales. Por eso dice, lo cual también hablamos. Lo que Dios nos ha concedido, hablamos. Y son palabras que son espíritu y vida. Hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las dos cosas son espirituales. Lo que Dios nos ha concedido, la realidad, Dios mismo se nos dio, mora en nosotros, su Hijo, su Espíritu, el fruto, todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, decidió morar en nosotros en vasos de barro, lo cual también lo hablamos con las palabras que enseña el Espíritu. Por eso hay que retener la forma de las sanas palabras recibidas de los apóstoles en la fe y en el amor que son en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos los dos aspectos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre psíquico, dice el griego, o almático podríamos traducirlo, o sea, meramente el hombre natural exterior,
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural siempre vacila y duda. Mire, resucitó el Señor Jesús y decían, ¿quién es este? Ese es el hombre exterior, pero en el interior sabían que era el Señor. El hombre interior sabía que eso era, él era el Señor. O sea, Jesucristo ya preparando el pescado y ellos mirándolo desde la barca. Es el Señor. El hombre exterior dice que algunos dudaban, pero otros sabían quién era. El de adentro sabía, el de afuera dudaba. Como cuando se les apareció camino en Maús. Por fuera decían, ¿quién es este? ¿Acaso este forastero no sabe lo que ha pasado? Pero en el interior les ardía el corazón. Hay que conocer según el Espíritu. Ni aun a Cristo, si lo conocimos según la carne, dice Pablo, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿cómo se le conoce a Cristo? Según el Espíritu. La palabra da testimonio de él, pero a veces llegamos solo hasta la palabra. Jesús dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras pensando tener en ellas la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida. Hay veces hay personas que llegan a la Escritura solo con la mente natural, como algunos teólogos ateos. Hay teólogos ateos, personas incrédulas que no creen en la palabra porque solo llegan con el hombre exterior y las cosas de Dios no se perciben solamente con la mente natural. Es necesario discernirlas espiritualmente. Tenemos que entrenarnos y que el Señor nos entrene para tener sensibilidad, para ver el pectoral del juicio, el urín, luces y perfecciones del pectoral del juicio. No confiar en nuestra propia prudencia, sino confiarnos en el Señor para que Él nos enderece y nos encamine, como lo dice en Proverbios. Entonces, hermanos, ahí dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son, no que sean, para él son locura y no las puede entender. Es cuestión de la capacidad del hombre natural. El hombre natural no puede, solo el Espíritu regenerado puede. Y dice, porque se han de discernir espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, la Iglesia, tenemos la mente de Cristo. No podemos tener el paradigma que el mundo nos quiere imponer, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No podemos seguir al mundo y contemporizar. Debemos discernir espiritualmente según el Espíritu. Urim, Tumim. Aquello era una figura. La realidad es hoy. Y como había querido no olvidarme, según a los Corintios, perdónenme hermanos, para mostrar lo de la torta. El Espíritu hablando a través de todos. Del cuerpo. Por lo cual, verso 1 de la segunda de los Corintios 4, teniendo nosotros, noten, nosotros es plural, este ministerio, o sea, la torta completa. Judas tenía un pedazo, Pedro otro pedazo, Andrés otro pedazo, pero los pedazos de todos eran la torta. Pero Judas cayó. Era contado con nosotros en la torta, pero él cayó. Y tenía, pero ya no tiene, parte en este ministerio. Este ministerio
ministerio es el del cuerpo de Cristo. No es solo el de cada uno, sino cada uno junto con cada otro y con todos los del cuerpo, en un solo pan. Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, no forzando nada, porque el Espíritu toca directamente, la unción enseña a cada cual, no tenemos que fabricar clones nuestros. Pobre de la iglesia si todos van a ser como yo. Queremos que sea Cristo formándose en toda la iglesia y cada uno aportando lo que tiene de Cristo y el Espíritu Santo conduciéndonos al acuerdo que es Cristo. Él es nuestra paz. Hermanos, perdónenme ya, sé que tengo que parar. Les agradezco mucho su paciencia. Vamos a dar gracias al Señor. Solamente vimos estos aspectos. Espero que el Espíritu Santo nos pueda ayudar. Él puede ayudarnos si queremos que nos ayude, que Él nos toque, que Él nos ayude. Padre, te agradecemos en el nombre del Señor Jesús esta reunión que tú nos concediste juntos para considerar juntos tu palabra y estar juntos delante de ti, Señor. Sabemos que nosotros mismos nada somos ni podemos pretender, pero Señor, queremos aprender de ti, ser sensibles a ti, seguirte y andar en tu espíritu, según tu palabra y en la comunión de los que te siguen con corazón sincero, siguiendo la fe, la justicia, la misericordia, el amor, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Y por lo demás también oramos para que te conozcan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias.